Iglesia, muy buenos días, bendiciones a todos allá en sus casas, desde donde se esté conectando a esta transmisión. Declaramos en el nombre de Jesús bendiciones sobre sus familias, en el nombre de Jesús sobre nuestra salud, sobre toda esta situación que ha estado pasando en estos tiempos. Declaramos que la esperanza en la palabra de Dios, esa fe puesta en la palabra de Dios, es la que nos fortalece, nos alienta y nos ayuda a ir adelante. Bueno, muy bien, llame a su familia, esté atento ahí, porque hoy vamos a hablar acerca de algo que sé que nos va a edificar mucho y nos va a llevar a otro entendimiento en cuanto a estos tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice, hablando Jesús, dice: en el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hay tres cosas aquí fundamentales con las que quiero iniciar el día de hoy, porque Jesús está haciendo una declaración. Está diciendo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos evitar las aflicciones? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos evitar esos momentos que son tan duros, que son tan fuertes para todos nosotros, donde emocionalmente nos vemos tan afectados que llegamos a un punto donde no sabemos qué hacer, ¿verdad? O a veces tomamos malas decisiones. Pero Jesús estaba diciendo: en el mundo ustedes la van a tener, no las voy a evitar, ustedes las van a tener, pero confíen, tengan fe. Y la fe se acompaña de la esperanza. Por eso dice confíen. ¿Y en qué confía usted? Dice confíen porque yo he vencido al mundo. Usted necesita estos tres elementos: entender que vamos a vivir situaciones que a veces quisiéramos no vivirlas, no pasarlas, pero van a pasar, las vamos a vivir. Vamos a caminar por el fuego, pero la promesa es que no nos vamos a quemar. Vamos a sentir que nos hundimos en el agua, pero la promesa es que Dios estará con nosotros y no nos vamos a ahogar. Entonces Él está diciendo: van a tener aflicciones, pero confíen, tengan fe y aplíquenle a esa fe la esperanza. Y la esperanza es por qué usted tiene fe. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que Él ya venció por ti y por mí. Así que tres elementos: vamos a vivir situaciones, caminemos en fe y tengamos esperanza. Gloria a Dios. Sabe, desde un punto de vista espiritual, contrario a lo que se pueda creer, las crisis, si las enfrentamos de la manera correcta, esas crisis nos pueden en algún punto hacer más fuertes, más resilientes. Y el tema que quiero hablarle hoy lo he querido titular: las crisis para un resiliente. Diga conmigo allá en su casa: las crisis para un resiliente. Entremos un poquito en esta palabra resiliente. La resiliencia es un concepto que fue usado primeramente para tratar directamente los procesos de los metales. Se dice que es la capacidad que tiene un metal para atravesar pruebas muy fuertes, pruebas en el fuego, pruebas en diferentes campos de acción, donde pierde a veces su forma. Pero la resiliencia de este metal hace que al terminar toda esa prueba, otra vez vuelva a su estado natural, a su forma natural, vuelva a recobrar su estado original. Eso es la resiliencia. Ahora, la resiliencia es la capacidad innata con la que cuentas tú y cuento yo para poder tolerar y superar las adversidades de la vida, para poder transformar todas esas adversidades en oportunidades que nos puedan fortalecer. Me llamó la atención un significado que encontré de la palabra resiliencia en el diccionario. Y dice: la resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro.
Estas personas se aprovechan de las dificultades. Oiga esto, usted se aprovecha de las dificultades o los traumas difíciles que viven para obtener un beneficio que le permita obtener recursos útiles para el futuro. Casi siempre que hablamos de la crisis, vemos ese tiempo como un momento destructivo para nosotros, un tiempo donde nuestra vida llegó a acabarse, donde ya no tenemos salidas. Pero hoy quiero enseñarle a usted qué pasa con las crisis para alguien resiliente, alguien que a pesar de las situaciones duras, adversas de la vida, es resiliente, soporta la situación difícil, soporta ese dolor emocional, soporta esa crisis, esa adversidad en diferentes áreas, pero por el contrario, saca provecho de esa crisis para crecer en todas las áreas y volver a su estado original. Qué poderoso esto, porque lo que nos está diciendo es que tú y yo somos resilientes. En medio de las crisis necesitamos ser resilientes. Cuando vivamos crisis, no pensemos que eso nos va a acabar. Por el contrario, tú vas a sacar lo mejor de esa situación, porque te va a ayudar a crecer. Podemos hablar que la resiliencia es la capacidad de sufrir, la capacidad de resistir y la capacidad de recuperarte. ¿Cuántas cosas han pasado en tu vida? Pero hoy vamos a aprender cómo poder ser resilientes en medio de las crisis. El resiliente entiende que si enfrenta de la manera correcta las crisis, sacará provecho de esa misma situación. Entonces, todos quisiéramos evitar la crisis. Todos quisiéramos evitar esos momentos difíciles en muchas áreas y en muchos aspectos de nuestra vida, porque no son fáciles las crisis. Pero cuando usted vive esos momentos duros, usted se da cuenta que es donde hemos realmente aprendido a crecer en la fe. Hemos aprendido a crecer en la compasión. En esos momentos donde hemos tocado esos fondos. Personalmente viví una etapa de mi vida que fue una crisis tan dura que yo mismo no quería ya nada. Llegué a un punto donde ni siquiera quería vivir más, porque fue tanta situación que llegó a mi vida donde sentí que todo se me fue al piso. Pero el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi espíritu y a seguir tratando en mi espíritu. Pero en esos tiempos que fueron tan duros, yo la única conclusión que puedo sacar de eso es que me hizo más fuerte. Es que mi fe se aumentó. Es que fue una oportunidad para ajustar esas áreas de mi vida que necesitaba trabajar, y pude aprovecharlas. Fui resiliente, saqué lo mejor de esa situación. No me quedé ahí en ese trauma, en esa situación, sino que saqué provecho de eso mismo. Mi fe creció, mi compasión creció. El que yo pudiera confiar en Dios creció en niveles que nunca antes había vivido. ¿Todo por qué? Porque esos momentos de crisis nos ayudan a ver las cosas de otra manera. La Biblia en Santiago capítulo 1 verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es muy parecido a lo que Jesús estaba hablando. Van a tener aflicciones, pero confíen, porque hay una esperanza. La esperanza es que yo ya vencí el mundo. Es lo mismo que está diciendo aquí Santiago. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Vamos a vivir momentos difíciles de crisis. Dice, porque cuando haya resistido, diga conmigo resistir. Cuando haya usted resistido esa prueba,
contra lo que sienta, contra la lucha emocional, mental, aún en ataques de afuera, de voces y de lo que sea. Cuando usted haya resistido esa prueba, dice la Biblia que recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso es un resiliente, alguien que no muere en esos tiempos de crisis, sino que saca provecho de eso, porque sabe muy bien que hay una esperanza y pone su fe en esa palabra, pone su fe en esa promesa y avanza. ¿Qué hace? Resiste los momentos de crisis. Esta palabra puede ser para muchos en este momento el bálsamo que necesitan, porque están viviendo momentos de crisis donde ha sido tan fuerte que su vida ha entrado en una estación de no entender, de desánimo, de luchas. Esta palabra es para ti en el nombre de Jesús en esta mañana. La Biblia nos habla de estaciones de crisis y no las muestra exactamente así, pero nos habla y las llama desiertos, las llama tormentas. Muchos hombres, grandes hombres en la Biblia vivieron etapas de crisis, momentos de desierto, momentos de tormentas. Pero si usted ve el común denominador de todos, es que nadie fue el mismo después de una crisis. Nadie fue el mismo después de pasar tormentas. Los discípulos, cuando pasaron al otro lado, después de vivir esa tormenta en esa barca, ya no eran los mismos, porque hay tormentas y crisis que vamos a vivir, desiertos que vamos a vivir, que lo único que si lo hacemos bien, si tocamos las cosas bien, si nos movemos, si lo enfrentamos de la manera correcta, vamos a sacar provecho de eso, vamos a ser resilientes. Evalúa un segundo ahí donde tú estás. ¿Cuántos momentos duros has vivido en tu vida? Momentos donde has pensado y has dicho: ya perdí, ya no hay motivo para seguir viviendo. Yo llegué a ese punto. Yo llegué a un punto de mi vida donde perdí todo y llegué a sentir: ¿para qué sigo viviendo? No hay sentido seguir viviendo. Dios en su misericordia aún me tiene acá, porque hay mucho que hacer, hay un propósito que cumplir. Pero aprendí acerca de la resiliencia, seguir presionando y sacar lo mejor para poder crecer. Piensa un momento en tu vida, cuántos momentos duros has vivido. Esos momentos donde no sabes qué decir, donde te quedas abandonado, donde sientes que tu nombre de pronto ha sido destruido, ya no sabes qué hacer, donde te enfrentas a momentos difíciles de salud, o de pronto en estados económicos, niveles económicos, de relación en tu hogar, perdiste tu hogar o entraste a momentos duros. Son momentos donde sentimos que se nos acabó la vida, que después de eso ya no vamos a poder seguir. No sé si te has sentido alguna vez así, donde sientes que la vida se te acabó, ya después de esto yo no puedo seguir. Pero la noticia y lo que quiero que hoy veas es que te detengas, te mires y te des cuenta: aún sigues aquí, aún estás aquí. Has sido un resiliente, has sido un vencedor. Sigues trabajando, sigues presionando a pesar de todo lo que has vivido en el pasado. Nada te ha destruido, por el contrario, te ha hecho más fuerte, ha aumentado tu fe, ha sacado cosas de ti que ni siquiera tú sabías que existían. ¿Sabe? Aún a pesar de las situaciones difíciles, también podemos ver que nuestra fe aumentó, que crecimos en muchas áreas. Ahora vemos las cosas de otra manera. Esos momentos difíciles nos ayudaron a trabajar áreas de nuestra vida que estaban mal, que por causa de esas malas acciones llegamos a ese momento de crisis, pero aprendimos, ajustamos y fuimos resilientes. Nos levantamos, sacamos lo mejor y seguimos adelante. Tú eres un resiliente, supiste sacar provecho de ese momento difícil. En toda crisis hay una esperanza.
Diga conmigo allá en su casa: en mis crisis he visto la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es la promesa que Dios te ha dado. Dios te dijo que va a bendecir todas las cosas que tú emprendas, que te va a sanar, que te va a llevar de gloria en gloria. Tú necesitas tener esperanza. Ponle esa fe, presiona, no mires lo que estás viviendo o está pasando. Saca provecho de eso. Sea un resiliente en medio de las crisis, en medio de las tormentas, en medio del desierto, y ve con esperanza, porque hay una promesa que va a mantenerte firme hasta que la veas realizada y cumplida en tu vida. Por eso la Biblia dice ahí en Santiago que leíamos, dice: recibirás la corona de vida. Después de haber resistido, vas a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, esta corona de vida nos habla de esas coronas que vamos a recibir en el cielo, pero usted tómelo en este momento como la respuesta a lo que ha estado creyendo. ¿Usted cree que esa crisis lo ha destruido, lo ha acabado? No, tenga el corazón correcto, la visión correcta para moverse correctamente en medio de esa crisis y sacar el provecho mayor y crecer. ¿Sabe? Jesús vivió momentos de crisis. Jesús en esta tierra vivió momentos difíciles de crisis. Usted lo ve en el huerto de Getsemaní. No fue un momento muy fácil, pero él tenía una esperanza, y era la de la resurrección. Él sabía que iba a resucitar. Él lo había dicho a todos al tercer día. Él sabía, era su esperanza. Por eso llegar a la cruz en medio de las crisis no era fácil para él, ¿verdad? Pero él tenía una esperanza, y era que iba a resucitar. Puede que tú estés caminando por momentos duros en este momento de la vida, pero ¿cuál es tu esperanza? La esperanza es que vas a resucitar. La esperanza es que va a venir lo que estás creyendo. La esperanza es que Dios lo va a hacer. La esperanza es que sobre lo que vivas, pase lo que pase, en medio de esa tormenta que estás viviendo, en medio de esa crisis, saca lo mejor, porque viene la bendición y el cumplimiento para tu vida. Tú puedes vivir crisis en tu vida, pero nunca te sueltes de la esperanza que es tu victoria. Entonces, el problema no está en la crisis. El problema está en cómo enfrentamos esas crisis. Tú puedes enfrentar las crisis como un derrotado sin haber peleado, o como un resiliente lleno de esperanza, que saca provecho, que crece, que va adelante, que no se queda llorando en el camino, que no se queda ahí en la crítica o en el dolor o en la amargura o echándose ceniza. No, que se levanta y va adelante. Vivió, dolió, sintió, pasó, pero se levanta y sigue adelante. ¿Cómo estás enfrentando tus crisis? ¿Como un perdedor? ¿Como un derrotado? ¿O como un resiliente lleno de esperanza? Un resiliente desarrolla conductas positivas ante el estrés, ante las amenazas o ante algún conflicto. ¿Cómo estás tú enfrentando esos momentos de crisis? Por eso, si ahora tú estás analizando y el Espíritu está hablando a tu espíritu, y tú estás notando que estás enfrentando las crisis de la manera correcta, como un perdedor, lo cual no lo eres. Tú eres un vencedor. En ti hay victoria. Vamos a vivir crisis duras, momentos que ni nos imaginábamos, pero vas a levantarte, te lo aseguro, si lo haces de la manera correcta, si vives ese momento de crisis de la manera correcta. Diga conmigo allá en su casa: yo soy un resiliente lleno de esperanza. Gloria a Dios, lleno de esperanza en las promesas de Dios. En medio de las crisis, en medio de los desiertos, salen recursos de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que teníamos o que podíamos hacer. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde opera el poder del Espíritu Santo en tu vida.
Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, dice la Biblia. Por eso tú necesitas entender que las crisis que estás viviendo, el desierto, la tempestad, no te puede destruir. Tú tienes que ser un resiliente en medio de la crisis, que entiende la promesa de Dios, que se levanta, saca lo mejor, y así como lo hace con el metal, vuelve a su estado original. Hay momentos que sentimos que la vida nos aprieta, nos pone así en ajuste, nos sentimos que nos acabó completamente, pero te aseguro que si lo haces de la manera correcta, pasas esa crisis de la manera correcta, al final vas a ver que vuelves a tu estado original. Aún te puedo decir en esta mañana que vas a un estado mejorado. Las crisis nos mejoran, los momentos difíciles solo sacan lo mejor de nosotros. No te sientas en este momento que el mundo se acabó. Saca lo mejor, levántate y camina en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la conducta que estás teniendo ante las crisis? Usualmente, y todos los vivimos, yo no podría decirte tú eres un pecador, porque no, todos lo hemos vivido. Todos vivimos sabemos que los momentos de crisis nos desaniman, hacen que nos apartemos, hacen que se generen críticas. Pero recuerde, todos vivimos crisis, pero la diferencia es cómo las estamos enfrentando. Está tremendo que Mateo capítulo 12 verso 43 dice que cuando un espíritu maligno sale de una persona, dice que va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. ¿A dónde va? Dice que va al desierto. Ahora, ¿por qué Satanás trabaja en el desierto? Qué tremendo esto. Mire esto tan interesante. En esos momentos cuando tú te sientes en el desierto, te sientes en tormentas, en que hay una crisis grande, ese es el momento cuando Satanás más trabaja en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque es un momento donde emocionalmente estamos débiles, si no lo estamos haciendo tomados de la mano de Dios. Emocionalmente vamos a sentirnos débiles. ¿Por qué? Porque en el desierto hay soledad. En el desierto llegas a un punto donde te sientes sin esperanza, pierdes las fuerzas, no hay fruto, no ves fruto. Dios, ¿qué está pasando? Nada da fruto, nada crece. Y es tan tremendo porque en esos momentos te sientes débil. No quieres volver a la iglesia, no quieres escuchar música que levante tu fe, no quieres hablar con nadie que te levante o que te diga que Dios te ama, porque dices, ¿para qué? Dios se olvidó de mí. Nada está pasando. Y en esos momentos donde emocionalmente estamos en esa crisis, es donde Satanás quiere venir a sacar provecho. Por eso hoy la palabra es: tienes que saber cómo enfrentar esos momentos de crisis. No puedes hacerlo como un derrotado, porque Satanás va a sacar provecho de eso, de tu depresión, de tu tristeza. No lo hagas. Tú tienes que hacerlo como un resiliente que tiene una esperanza. Señor, estoy en esta situación, pero yo confío en tu palabra y sé que voy a salir como un vencedor en el nombre de Jesús. Por eso lo primero que Satanás ataca en el desierto que tú y yo vivimos, o en esos desiertos que hemos vivido, es nuestra identidad. Recuerda que Jesús, cuando estuvo en el desierto y Satanás llegó, que nos habla los evangelios, dice que Satanás llegó ante él y hubo un momento donde él le dijo: si eres hijo de Dios. Esa palabra era tentando a Jesús en su identidad, en quién era. Porque eso es lo que hace Satanás en desiertos y momentos de crisis y de tormenta que vivimos. Él siempre viene a decir eso: si eres hijo de Dios. Y ahí es donde comienza la lucha de nuestra mente y de nuestras emociones, a pensar: ¿será que Dios sí está conmigo realmente? ¿Dios me abandonó? ¿Dios se olvidó de mí? ¿Será que sí me ama Dios? Si Dios estuviera conmigo acá, las cosas serían diferentes. ¿Sabes qué? Mejor ya no oro más. Esto de la oración no está funcionando.
esto de ir fielmente a la iglesia, esto de obedecer, esto de amar, esto no está funcionando, esto no vale la pena. Mejor me alejo de seguir de Cristo. Veo a mis amigos y mis amigos están mejor y ni conocen de Dios, porque Satanás está sacando provecho de ese momento de desierto, de crisis, de tormentas en tu vida. Pero si tú estás fortalecido en la palabra, a pesar de que pases ese momento de crisis, como un resiliente te vas a levantar y decir: yo sé que mi Dios es fiel, no estoy solo, y avanzas porque hay una esperanza, y es que Dios lo va a cumplir en tu vida. Gloria a Dios. Muchas veces pensamos: ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que soy tan malo que Dios se olvidó de mí? No, mi amado, hoy quiero decirte: levántate en medio de la crisis que estés viviendo, en medio de la tormenta que estés. Si estás en un desierto en este momento, hoy oro a Dios que el Espíritu revele a tu espíritu. No le des opción a Satanás. Levántate como un resiliente que conoce la palabra y que tiene esperanza, porque Dios está contigo ahí en ese desierto, en esa crisis, en esa tormenta. Él está contigo. Solo saca lo mejor de esa situación. Crece, que Dios te va a sacar en victoria y vas a crecer, ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Lo más tremendo es que cuando estamos en esos momentos de crisis o de desierto, no vemos a Dios porque nos encerramos. Dejamos que una venda aquí nos vuelva ciegos y solo le prestamos atención a nuestras emociones, a nuestro dolor, a lo que dicen, a lo que pasa. Pero mire tan tremendo, Apocalipsis 3 verso 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es cuando tú estás en un momento de crisis, de desierto, Dios está diciendo: cuando estás ahí en ese momento difícil, yo estoy contigo. Y no solamente estoy contigo, sino que he puesto una puerta delante de ti abierta, pero no la estás viendo porque solo ves la circunstancia, porque solamente ves la tristeza, porque solamente ves lo duro que ha sido, porque solamente ves lo que perdiste, lo que dijeron, lo que sucedió. Y estás tan enfocado ahí que te metes en el terreno del enemigo y te olvidas que Dios ha puesto una puerta delante de ti para que por esa puerta puedas salir en victoria. Y por eso dice la palabra, dice: la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, la poca fuerza la tenemos en esos momentos de desierto, en esos momentos de crisis, pero hay una puerta. A veces decimos: Señor, te olvidaste de mí. No, lo que pasa es que nosotros nos hemos dejado invadir de la angustia, de la preocupación, del desierto, y no estamos viendo la puerta de Dios. Por eso usualmente cuando vivimos momentos duros, al último que buscamos es a Dios. Buscamos soluciones en todo mundo, en amigos, en familia, en Google, en cantidad de cosas. Queremos soluciones, pero Dios te está diciendo: en medio del desierto, en medio de las crisis, en medio de las tempestades, entiende que yo he puesto una puerta ahí en ese momento duro. Cuando ya no tienes fuerzas, he puesto una puerta y está abierta para que por esa puerta pases en victoria como un resiliente. Es el ataque más fuerte en el desierto que tú y yo tenemos, el ataque de nuestra fe, el ataque de nuestra identidad. Pero ahora tú estás entendiendo que a quien debes acudir es a Dios. ¿Cómo es la manera como estás enfrentando esa crisis? ¿Como un perdedor o como un resiliente que aprovecha, saca ventaja de esa situación, crece y se mueve en esperanza, caminando hacia esa puerta que en medio de esa crisis Dios ha abierto para ti y para mí? Dile al que está ahí a tu lado, o díselo a alguien, busca a alguien y dile:
Estás en crisis, estás en tormenta, estás en desierto. Hay una puerta que Dios ha abierto para ti y nadie la va a cerrar. Solamente no te dejes invadir del desierto. Corre a esa puerta. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Escuche, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto es la palabra de un resiliente, alguien que entiende la palabra, que tiene esperanza en la promesa de Dios, que no se mueve por lo que siente o por lo que ve. Es alguien que sabe abrir la puerta, sabe ver la puerta y correr a ella, porque dice: estoy atribulado, pero no estoy angustiado. Ay, pastor, estoy en apuros, pero yo no estoy desesperado. Ay, pastor, estoy perseguido, pero no estoy desamparado. Hoy yo me siento que me derribaron, estoy derribado, pero no estoy destruido. Gloria a Dios. Esa es la palabra en esta mañana. La manera como la enfrentamos es la diferencia. ¿Cómo estás enfrentando esa crisis? Hay cosas que en la vida no cambiarán, pero debemos aprender a superarlas. De pronto la pérdida de un familiar, la pérdida de un amigo, la pérdida de un trabajo, alguna situación de salud. Hay cosas que realmente no vamos a poder cambiar, pero cuando comprendes el poder de la palabra, aprendes a superarlas, a caminar sobre el fuego, a caminar sobre las aguas, porque sabes que fiel y justo es el que lo prometió y no te abandonará. ¿Sabe? Job es un gran ejemplo de todo esto que hemos estado hablando. La Biblia dice que en un solo día Job perdió a todos sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió sus obreros. Él perdió todo en un solo día. Mire que en Job capítulo 1 verso 8 nos habla cuando fue el encuentro entre Jesús y Satanás. Mire, y Jesús le dijo a Satanás, y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí yo quiero romper un paradigma, porque a veces pensamos que los que viven cosas duras, crisis, es porque están en pecados, es porque han desobedecido a Dios. Ahora, hay un margen en eso, pero usualmente escucho mucho a líderes o a personas decir: uy, este está así es porque está en pecado. Uy, este perdió esto porque algún pecado hizo, porque alguna situación. No, la Biblia dice, hablando Jesús, Jehová acerca de Job, dice que era un hombre que perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y aún así vivió todo lo que vivió. Porque cuando Dios está, así vivas cosas duras, Él te sacará en victoria. Ante ese dolor, ante esa situación, cuando Job supo que sus hijos habían muerto, y él empieza a ver todo lo que empieza a suceder en su vida. Satanás empieza a destruir y a matar todo lo que él ama. Perdió todo en un día, perdió todo en poquito tiempo. Pero ¿cuál fue la actitud de Job en medio de la crisis, en medio del desierto, en medio de esas tempestades? Mire, la Biblia nos enseña que Job fue un hombre que solo confió en Dios. En los momentos de crisis, tú necesitas aprender a confiar en Dios. Porque cuando Job supo esto, mire lo que dice el capítulo 1 verso 20. Entonces Job se levantó. ¿Qué hizo Job? Se levantó. No se quedó ahí llorando, no se quedó ahí consintiéndose solo, pobrecito yo, esta situación, o quejándose. No, dice que a pesar de la noticia que él oyó, de todo lo que había perdido,
después de ser un hombre temeroso, amante de Dios, fiel, justo, dice que cuando él oye toda esta crisis, lo que hace es que Job se levanta y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Tuvo su estación de duelo, tuvo su momento de duelo, pero dice, y se postró en tierra y adoró. Yo creo que en los momentos de crisis, lo que menos uno hace es esto que hizo Job. Uno no se levanta, sino que uno se queda sentado. No, Job se levanta, rasga sus vestidos, ajusta, siente el dolor que debe sentir, porque es humano y todos sentimos dolor. Lo sentimos, vivimos el tiempo de duelo, lo lloramos, lo sentimos. Pero después dice él que va y se postra en tierra y adora. Ahora el 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job pudo decir, esto es culpa de Dios. Job pudo decir, Señor, ¿por qué si yo soy justo? Pero si yo diezmo, pero si yo voy fiel a la iglesia, pero si yo hago las cosas, ¿por qué me pasa? Es tu culpa, Señor. Me abandonaste, te olvidaste de mí. Job no dijo ni hizo nada de eso. Por eso me encanta, porque el versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Qué tremendo! Que en esos momentos de crisis que a veces vivimos, tu boca no comience a hablar necedades. Señor, es tu culpa. Ay, Señor, esto, lo otro. No. Tú puedes enfrentar las crisis como un resiliente, entendiendo que Dios tiene control de todas las cosas, aunque parezca que no, aunque pareciera que no, aunque pareciera que no hay fruto. En ese desierto nada prospera. Dios está contigo. Ve a la puerta que está abierta y levántate. Ten la actitud que tuvo Job. Lo que él hizo fue levantarse, ir, postrarse en tierra y adorar. Ahora es tremendo, porque viene ahora la estación de salud de Job. En el capítulo 2, verso 8 dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Dios, gracias, nuestras esposas son mujeres llenas del poder de Dios. Yo digo, ¿por qué no fue a esta mujer la que Satanás cogió y no se llevó a esa mujer? La dejó ahí con un propósito, porque tenía que llevar a Job a un estado emocional de desierto para que se fuera en contra de Dios, pero nunca lo hizo. Qué mujer tan tremenda. Dice el verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué mujer? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En pocas palabras está diciendo, entonces todas las cosas que Dios hace para nosotros bien, entonces ahí sí, gracias Señor, te adoramos, te bendecimos, vamos a la iglesia, amémonos, cuidémonos. Ay, voy a dar, voy a hacer porque Dios me da, porque estoy bien. Pero Job está diciendo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En medio de las pruebas, amado, en medio de las críticas, el Job, que está viviendo cosas duras, difíciles, se levanta y dice, yo sé que mi Redentor vive y Él al fin se levantará sobre el polvo. No sé qué estás viviendo, qué crisis,
Y oro que esta palabra entre a tu corazón y renueve tu manera de ver la crisis, y que te levantes como un resiliente con el poder del Espíritu Santo, sabiendo que hay esperanza, y vayas a esa puerta que Dios abrió para ti, que nadie puede cerrar, y que salgas como un victorioso diciendo: eso que viví, eso que perdí, eso que pasó, dolió, sufrí, sentí, pero me levanté, adoré a Dios y me hizo más fuerte. Mi fe creció, mi comunión con Dios creció. Por eso Él dice: yo sé que mi Redentor vive y Él al fin se levantará sobre el polvo. Que tú puedas decir ahí en medio de ese desierto hoy: yo sé que mi Redentor vive. Ahora, lo más tremendo es cómo termina la historia de Job, y con esto concluyo en esta mañana, orando que el Espíritu Santo revele a tu espíritu el poder de esta palabra. ¿Cómo termina un resiliente cuando pasa por las crisis o pasa por los desiertos? Amado, el oro no es oro hasta que es probado. La fe no es fe hasta que es probada. Job creció en muchas áreas de su vida, áreas que pensó en un momento que estaban devastadas, que estaban destruidas, pero Dios lo que hizo fue sacar de eso lo mejor y llevarlo a otro nivel de bendiciones. Lo que tú crees que es pérdida, Dios lo llama promoción. Lo que tú crees que es pérdida, Dios lo llama promoción. Lo que crees que es pérdida, Dios lo llama promoción. En el nombre de Jesús. Él creció en el conocimiento que tenía sobre Dios, creció en su fe, creció en su confianza con Dios. Termine yendo ahí a Job capítulo 42. Mire lo que dice, lo que responde Job, y todo lo que sucede aquí es como concluye toda esta historia de crisis de Job, de desierto, de tormenta. Y es lo que declaro sobre ti y sobre nuestras vidas que debe pasar si caminamos como resilientes en medio de las crisis. Dice: yo conozco que todo lo puedes, dice Job a Jehová, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Qué tremendo esto. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Qué tremendo. Un Job ahora hablando acerca de Dios después de una crisis. Te aseguro que después de eso que estás viviendo serás otro, vas a crecer. La clave es la manera como enfrentes esa crisis. La manera como Job enfrentó esta crisis fue como un resiliente. Nunca se quejó, siempre confió en la promesa de Dios. A pesar de que su esposa dijo, a pesar de que sus amigos se juntaron para criticarle y decirle, él se mantuvo creyéndole a Dios. Y ahora le está diciendo: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Brinque al verso 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que había sido de Job. Mire, llamamos pérdida, Dios lo llama promoción. Lo que llamamos pérdida, Dios lo llama promoción. Tanto que los amigos que habían hablado contra Job y que habían criticado, Dios le habla a ellos y le dice: mire, yo a ustedes no los voy a bendecir, no los voy a prosperar hasta que Job mismo ore por ustedes. Qué tremendo. Porque el que pensaban que estaba destruido, acabado, ahora tenía la respuesta para todos ellos. Y dice que él oró por ellos. Job oró. Mire lo que dice el 11: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido
comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Oiga, esto es después de la crisis, esto es después del desierto, esto es después de la tormenta. Lo que pensamos que murió, que se terminó, ahora Dios lo duplica, ahora Dios lo lleva a otro nivel de bendición. Y termina diciendo: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Ese es el resultado de alguien que sabe caminar o enfrentar las crisis. Amado, ponte de pie allá donde estás el día de hoy, o sentadito si estás también. Baja tu cabeza y que hoy puedas decirle: Señor, yo quiero tener la actitud de Job, un resiliente que sabe que así sean los momentos duros, la temperatura sea muy fuerte cuando estamos siendo probados, que pase lo mismo que pasa con ese metal. Se dobla, pierde su forma, porque no son momentos fáciles, pero terminado vuelve a su estado original y vuelve aún más fuerte que antes. Eso es lo que yo declaro sobre ti en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Señor, hemos hablado tu palabra. Cada persona que está, Señor, oyendo este mensaje, tú conoces los desiertos, las tormentas, las crisis que están viviendo. Pero Señor, que esta palabra llene de fe y de esperanza nuestro corazón. Que nos podamos mover en medio de las crisis de una manera diferente. No enfrentarlas como perdedores, no enfrentarla como si ya hubiésemos sido derrotados, sino que caminamos con la esperanza de tu promesa. Y decir como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y Él al fin se levantará. En medio de la crisis que podamos decirlo, en medio de lo que no vemos, no sentimos, podamos decir: yo sé que mi Redentor vive y Él a mí me levantará, porque yo sé, Dios, hoy nos has enseñado que lo que llamamos en medio de las crisis pérdida, oh Dios, si lo hacemos y lo enfrentamos de la manera correcta, va a ser promoción, va a venir más. Lo que perdimos va a venir y va a ser llenas nuestras cestas, nuestras alacenas, la salud en todas las áreas va a venir, porque confiamos en ti, porque somos resilientes, llenos de esperanza en la promesa que tú nos has dado. Confiamos en ti, Señor, confiamos en ti, amado, y descansamos en tu promesa. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria. Y murió Job viejo y lleno de días. Lo que un día perdió, Dios se lo recuperó completamente todo. ¿Cómo estás enfrentando este momento de crisis? Levántate y haz como Job, porque Dios es fiel. Y van a venir esos tiempos donde va a haber abundancia, donde lo que creíste que perdiste por causa de errores, por causa de tantas cosas, va a venir otra vez. Tu nombre va a ser otra vez levantado. Tus bendiciones van a venir otra vez.
solo enfrenta de la manera correcta las crisis. Amados, que hoy podamos entender esta palabra y poder decir: soy un resiliente que camino las crisis de una manera muy diferente. En el nombre de Jesús. Capacidad de sufrir, capacidad de resistir y capacidad de recuperarte en medio de los momentos duros. En el nombre de Jesús.